Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas de una iglesia en Victoria. Estamos de nuevo en este día viernes, culto de milagros, en el cual vamos a compartir una palabra de Dios. Así que espero que cada uno de ustedes esté muy gozoso este día viernes, como que estuviéramos en nuestra iglesia para alabar y bendecir la palabra del Señor. Así que vamos a abrir en nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 6, que dice así: la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El título del mensaje de esta tarde: yo soy un profesional de Jesucristo. Yo soy un profesional de Jesucristo. Dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, fíjese bien, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque, dice el 7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde, Señor. Venimos ante tu presencia, primeramente pidiéndote perdón por nuestra falta, Señor, y dándote gracias por lo bueno y maravilloso que has sido con cada uno de nosotros hasta este día. Hasta este día, Señor, no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el techo, no nos ha faltado tu protección. Sí que nos hemos enfermado de alguna otras cositas, Señor, pero en esta tarde te damos gracias que ninguna enfermedad grave ha tocado nuestros cuerpos, ni nos va a tocar, Señor, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, el título del mensaje de esta tarde: soy un profesional de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que cada uno de nosotros nos esforzamos por estudiar una carrera. Vamos a la universidad, estamos estudiando en el colegio, quizás los jóvenes están haciendo su 9º grado, van a terminar este año su bachillerato y una gran, no suerte, ¿verdad? Pero sí no va a haber PAES, dice el Ministerio de Educación, pero aún así se van a someter a un examen. Muchos de los que hemos estudiado, hemos ido a la universidad, nos preocupamos por sacar una carrera universitaria. En el caso mío, yo saqué la carrera de leyes y pues me sentí muy contenta, muy dichosa al recibir mi título. Pero ¿sabe qué más contenta yo me siento de ser una predicadora de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque es la mejor profesión que podemos tener en estos días. En estos días, hermanos, donde la palabra de Dios llega como un fuego, como un avivamiento a todos aquellos corazones que están desconsolados, es deber de cada uno de nosotros ser un profesional de Jesucristo. Porque en la palabra de Dios dice: id y predicad el evangelio a toda criatura, nos dice el Señor. Es decir, que es un mandato. Ahí Dios no nos está pidiendo requisitos. Dios no nos pide, nuestro Señor Jesucristo no nos pide que nosotros seamos profesionales, que tengamos una carrera universitaria e incluso si nos hemos graduado de teología, porque un grado teológico no le da a usted la capacidad para poder predicar el evangelio. Quien le da esa capacidad y esa autoridad, ese poder, ese amor y dominio propio es el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos la palabra, en mi caso, que he tenido cierto estudio teológico,
y que primero Dios muy pronto lo terminaré, pero eso no me indica que al salir de un estudio teológico yo tengo la capacidad para poder predicar la palabra porque tengo ese estatus. No, muchas personas han salido de estudios teológicos y no pueden predicar. Mas, sin embargo, el predicar aquí donde Dios nos está diciendo que avivemos el fuego que hay en nosotros, que tengamos, que apliquemos esa fe no fingida, significa que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado ese poder para que cada uno de nosotros le pidamos al Espíritu Santo y en estos tiempos difíciles podamos dar una palabra de aliento, podamos aplicar la palabra de Dios a toda aquella persona que lo necesita. Hay personas que en este momento están en una situación difícil económicamente, todos lo estamos, pero hay personas que quizás lo necesitan más y necesitamos darles una palabra de aliento, predicarles el Evangelio a todo aquel que no lo conoce. Hay muchas personas que a esta fecha están necesitando de esa palabra de Dios. Necesitan que se les convenza por medio del Espíritu Santo a que hay un Dios todopoderoso, que al morir nosotros tenemos ganado un galardón y es la vida eterna. Por eso le dice Pablo aquí a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No tengamos temor de predicar. No solo los predicadores, no solo los pastores, dice la palabra de Dios, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos la capacidad de predicar la palabra de Dios, que todos tenemos la capacidad de llevar una palabra de aliento al que lo necesita. ¿Por qué? Porque nos ha dado ese poder, nos ha dado ese dominio propio. Por lo tanto, nosotros tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros. En estos tiempos no podemos quedarnos dormidos. No significa que quizás no tengamos la oportunidad en este chat de predicar, pero lo podemos hacer con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. No es tiempo de perder el tiempo hablando de otras situaciones y no predicando la palabra de Dios, porque Cristo viene pronto, porque Cristo está a las puertas, porque todos estos, miren, yo platicaba con el hermano Marcos y él me decía, estos no son principios de dolores. Un día vamos a tener, le digo yo a él, que nos preparemos con un tema de qué es en verdad los principios de dolores. Estos no son principios de dolores, estos son pruebas que el Señor nos ha mandado como consecuencia de nuestra desobediencia muchas veces. Él quiere que nos fortalezcamos, que avivemos ese fuego que hay en nosotros, pero los principios de dolores ni se acercan a lo que estamos pasando. Además de eso, no los vamos a vivir. Pero fíjese bien, en primer lugar yo quiero tocar, nunca se avergüence de predicar la palabra de Dios a otras personas. Y mire el versículo 8 lo que dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa, dice, de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ay, hermana, yo no puedo predicar, fíjese que a mí me da pena, yo no sé qué decir, pídale al Espíritu Santo. Hay personas en nuestro círculo familiar que necesitan una palabra y esta es una palabra de Dios que ha mandado a nuestra vida exhortativa. ¿Para qué? Para que nos levantemos en fe, para que nos levantemos. Muy pronto van a ser abiertas las iglesias. Ya se va a empezar a predicar de nuevo la palabra de Dios y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé un cambio. Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere que cada uno de nosotros demos testimonio de Él. Para mí este tiempo me ha servido mucho porque he reflexionado en muchas cosas de mi vida. Dios quiere un cambio y sin embargo aún así seguimos desobedeciendo.
Y a pesar de lo que estamos viviendo, nosotros seguimos fallándole a Dios, seguimos siendo infieles con Dios, cuando Dios nos ha dado la oportunidad de seguir con vida, cuando Dios nos ha dado la oportunidad que en este tiempo, lejos de quejarnos, lejos de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, prediquemos el Evangelio con todo de nuevo. Le prediquemos a todas aquellas personas que lo necesitan. Estoy tan gozosa porque en esta semana se me hizo una invitación para predicar en vivo hacia otras personas, no solo del Salvador, sino en otras partes del mundo. Y la otra semana también tengo esa invitación. ¿Sabe que eso es bien bonito? Y no lo digo por jactancia, y no lo digo porque a mí me llena de felicidad el saber que vamos a compartir una palabra de Dios, que el mensaje puede llegar a otras personas que no conocen a Dios. Hay otros países donde ni siquiera se ha oído hablar de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos un país bendecido, El Salvador es un país bendecido. Si usted puede ver las noticias ahorita, la estadística de la enfermedad va hacia la baja, pero ¿sabe qué? Porque en cada kilómetro de nuestro país siempre hay una iglesia, siempre hay un grupo orando, somos un pueblo de fe, pero tenemos que compartir con los demás, no nos tenemos que avergonzar de dar testimonio de la palabra de Dios, porque el testimonio es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro mayor testimonio, que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, y que aún en estos tiempos es nuestro abogado defensor. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que, en segundo lugar, nosotros estamos aquí no por casualidad, sino con un propósito de Dios de predicar su palabra. Y mire en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos antiguos. Dios nos ama. Y una señal de eso es que murió por cada uno de nosotros. Nos dio vida eterna. No conforme a nuestras obras. Dice, no es conforme a tus obras para que nadie se gloríe, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos. Nadie ha ganado la salvación en estos tiempos por las obras, porque yo doy dinero a los pobres, porque he hecho 1000 oraciones, porque he cantado 1000 alabanzas, porque he dado miles de predicaciones. Nadie, para que nadie se gloríe. No es por obras, dice el Señor, sino que es por gracia. Dice en su palabra de Dios, porque nosotros, dice, no hay ningún, ni aún un justo. Hemos sido lavados y comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ha dado salvación, pero por gracia, o sea que ha sido algo gratuito, ha sido, la gracia es algo inmerecido, es un regalo inmerecido. Y hasta el momento nosotros tenemos esa oportunidad de dar testimonio de nuestra salvación y compartirla con otros. ¿Cuántas almas hemos ganado hasta este tiempo? ¿A cuántas personas nosotros les hemos hablado de Cristo Jesús? ¿A cuántas personas les hemos, aún que hemos escuchado un dolor de una persona, una aflicción, una tribulación, a cuántas personas les hemos hablado de la palabra de Dios? Es nuestro deber como cristianos. Pablo exhortó a Timoteo a que avivara ese fuego en él, a que no tuviera temor, a que no se avergonzara del evangelio. Nosotros tenemos que estar orgulloso de ser y de pertenecer a la familia de Cristo, de pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que somos un solo cuerpo, tenemos un mismo sentir, y si hay alguien que le duele una parte de su cuerpo, también a nosotros nos tiene que doler como cristianos. Es nuestro deber compartir la palabra con el que lo necesita, aún con miembros de nuestra familia que se han retirado, aún con miembros de nuestra familia que se han enfriado.
Es nuestro deber predicar y dar testimonio de la palabra de Dios. Fíjese que Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que predicarla con autoridad, ganar almas, porque dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio y además se le agrega a cada uno de nosotros una corona, una perla como regalo de Dios. Y fíjese que en tercer lugar, no nos avergoncemos de Jesús, su llamamiento es celestial. Y mire el libro de Hebreos, si usted tiene su Biblia ahí para que me acompañe, Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamamiento celestial. Ese llamado nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo y Él dice que lo tenemos que considerar como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Muchas personas se sienten orgullosas, como les repetía, de haber alcanzado una carrera universitaria, pero nada se compara con ser un profesional de Jesucristo. En estos tiempos, ¿de qué vale la carrera? En estos tiempos, ¿de qué vale una profesión? Sino que lo que cuenta es ese llamamiento celestial que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Es un llamamiento que no lo ha hecho un pastor, no lo ha hecho un evangelista, no lo ha hecho el presidente de la República, sino que el verdadero apóstol que es nuestro Señor Jesucristo. Él en esta tarde nos está llamando que el tiempo es corto. Él nos está diciendo que los tiempos ya se están acortando, que Jesucristo está a las puertas, que viene muy pronto por una iglesia con un cambio genuino, por una iglesia que le adore en espíritu y en verdad, por una iglesia que gane almas, por una iglesia que no se avergüence del evangelio, por una iglesia que en estos tiempos es necesario entregar con todo nuestro corazón al Señor Jesús, entregarnos de corazón. Por lo tanto, no nos avergoncemos de ser partícipes de ese llamamiento celestial. Es tan precioso que ese llamado nos lo hace nuestro Señor Jesús. Dios nos hace ese llamado. Y mire por último, porque sé que son versículos muy preciosos, yo no me avergüenzo del evangelio porque sé en quién he creído. Mire siempre ahí en Timoteo capítulo 1 versículo 12 y dice así. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire qué precioso dice, por lo cual asimismo padezco. Pablo estaba preso. ¿En qué situación está usted ahorita? ¿En qué situación me encuentro yo? Quizás tenemos algún problema que nos aqueja, pero eso no nos impide a que nosotros avivemos el fuego que hay en cada uno de nosotros, que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y eso es su precioso Espíritu Santo. Tenemos que levantarnos aún a pesar de las circunstancias. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Hay momentos, y yo me imagino que mi papá lo ha sentido, momentos que llegan de desánimo, de tristeza, de tribulación, y aún así no queremos predicar el evangelio. Pero ay de mí, dice Pablo, si no predico. Ay de mí. Nosotros tenemos que levantarnos y dejar de lado las circunstancias que nos rodean. ¿Cuál es su padecimiento? Pablo estaba en la cárcel y le estaba imponiendo manos y lo estaba exhortando a Timoteo a decirle, no te avergüences, aviva el fuego que hay en ti, levántate, predica la palabra, predica.
Y eso es lo que cada uno de nosotros dice, porque yo sé a quién he creído. Nosotros tenemos que creer en cuál es nuestra fe. Tenemos que ser apologetas de la fe. ¿Y qué significa eso? Defensores de lo que hemos creído. El saber que si estamos vivos y si vivimos o morimos, todo es para el Señor. Y saber que hay personas que ahorita están padeciendo, pero nosotros, al igual que Pablo, dar una palabra de aliento, una palabra de exhortación a seguir en la batalla, a seguir creyendo, a no perder el enfoque que es nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito? La vida eterna, la salvación. Sabemos que al morir nosotros tenemos preparado un reino celestial. Tenemos preparado un reino celestial y es la vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, el tiempo se me ha terminado, pero solo quiero dejar con este mensaje que no nos avergoncemos de predicar la palabra de Dios. Son tiempos muy difíciles y son tiempos donde tenemos que aprovechar para levantarnos en fe, para creer que tenemos un llamado celestial y que hay muchas personas lo necesitan. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad que das a esta inútil sierva de llevar este mensaje de salvación, de llevar este mensaje de exhortación. Espíritu Santo, a quien mire este mensaje o escuche este mensaje, yo te pido en el nombre de Jesús que avives el fuego que hay en ellos, que avives ese fuego. ¿Para qué? Para no avergonzarnos del Evangelio, para seguir predicando aún en tiempo de crisis. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los milagros que cada uno de mis hermanos o peticiones que puedan tener de salud, económicas, familiares, de trabajo. En el nombre de Jesús declaramos victoria en nuestras vidas, sabiendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos creyendo y declarando que Dios es bueno en cada una de nuestras vidas. Bendiciones a mi papá, a nuestro pastor Concepción Fernández, que sabemos que es un mayor ejemplo del que tenemos nosotros como iglesia para seguir a pesar de la dificultad. Mi papá, a pesar de su ceguera, sigue predicando y dándonos aliento a cada una de sus ovejas. En Cristo Jesús, papito, te deseo lo mejor y te amo. Amén y amén.